Buen día, gente, espero que lo estén pasando de maravilla. Y después de tanta espera, al fin está con nosotros la gran, la única, la película más aclamada de todos los tiempos, Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Y después de haber hecho varios videos, haber hablado al respecto, haber reseñado la versión para cines que hizo Joss Whedon, al fin ya hemos visto esta gran película que todo el mundo está aclamando a más no poder. Y vaya que hay mucho de lo que tenemos que hablar. Y como ha sido en estos videos ya algo bastante, pues ya normal, me acompaña conmigo mi buen amigo Nemesis, alias Halcón Blanco 13. Di hola, Nemesis. Salutaciones a todos y a todos. Aquí su amigo Nemesis alias Halcón Blanco 13. Pues sí, ya estamos aquí, ya la vimos, ya estuvimos 4 horas viéndola. 4 horas que se sintieron como 8. Sí, honestamente. No puedo negar eso. Es bastante curioso ver las reacciones del público ante la película. De verdad ha sido una recepción bastante positiva de casi todo el público. Antes de que saliera la película tal cual hubo personas que la vieron en De preestreno, anticipo. y Ujú. ellos de inmediato saltaron a hacer reseñas y hablando sobre lo magnífica que es esta película. Fue algo bastante, ¿cómo decirlo? Bizarro. Sí, bastante bizarro. No porque no haya creído que a lo mejor podría ser cierto, ya que uno nunca sabe, todavía no salía la película. Pero es extraño que no esperaron un poco a que el público viera o al menos, ¿cómo decirlo? Dar una opinión un poco más balanceada al respecto, porque se me hace extraño que alguien al terminar de ver esta película su reacción sea 100% optimista. No sé, Y, es un poco y raro. aparte, tienes que tener más centrada las ideas, porque lo vas a decir tanto al sentimiento y no sé si por bien o por mal sacaron eso tan de golpe, tan, tan así. Sí, porque incluso muchas personas ya después de haber visto la película tuvieron esa misma opinión de que es algo bastante increíble, de que es una película magnífica, de que es una película que arregla todos los errores de la versión de cines, que cómo se atrevió Joss Whedon venir y arruinar esta obra de arte. Ahora que la vimos es algo maravilloso. Y vamos a hablar bastante de la película. Admito que hay aspectos Pues, positivos, que sí, sí definitivamente los hubo hay. algunos De cambios hecho, que mejoran ya la te lo había película, eso. mencionado. Ajá, eso no Hay lo voy a aspectos negar. positivos. Ujú. Pero a la vez me cuestiono un poco sobre por qué esas personas que se lanzaron de inmediato a hacer reseñas antes de que saliera la película diciendo, es una película totalmente distinta. Uf. ¿En serio? ¿En serio fue distinta? Ok. ¿Qué podemos decir de eso? Definitivamente hay cosas muy diferentes en la película. De hecho, dos personajes se benefician bastante de estas nuevas escenas, que es un poco raro que cortaran de la versión de cines. Pero lo que es la estructura general de la película, la trama base, que de hecho lo mencionamos en nuestro video de expectativas, lo cual es un poco chistoso porque me acuerdo que un amigo nos había dicho que cuando saliera la película a lo mejor tendríamos que borrar el video de expectativas si resultara que mucho de lo que dijimos era incorrecto porque hubiera envejecido mal. Y no fue así. No fue así. Más que Mm. expectativas parece que estábamos ya reseñando la película tal cual. Casi fuimos profetas de lo que vendría. A ver. Pero hay mucho de lo que tenemos que hablar. Hay aspectos positivos que sí los vamos a mencionar, pero a la vez hay mucho que yo creo que muchas personas están ignorando o no están hablando de la película para tratar de dar una impresión muchísimo más positiva de lo que en verdad la película es. Porque, como digo, hay cosas buenas, pero ya vayamos a hablar de la película tal cual. Y antes de cualquier cosa, quiero mencionar que hay muchas diferencias con a comparación de la versión de Joss Whedon. Y quiero mencionar unas escenas que tanto yo como tú, como muchísimas personas,
pensábamos que Joss Whedon había metido porque se sentían bastante tontas, bastante estúpidas y, O fuera de lugar ajá, no también, ¿eh? tenían nada que ver. Vamos a mencionar un poco algunas de esas escenas que todo el mundo estaba muy seguro que eran invenciones de Joss Whedon. Ujú, mucho. Y vamos a ver. A Sí. ver. ¿Y cuál empezarías a decir? Primero tenemos la escena de Aquaman diciendo abiertamente que Bruce Wayne es Batman, enfrente de todo el público que estaba en ese pueblo. Todo el mundo decía que era bastante tonto eso de que, ¿cómo es que está diciendo tan casualmente que Batman es Bruce Wayne? Eso todo el mundo decía es bastante estúpido. También tenemos la escena... Oh, por cierto, casi se me olvida, va a haber completamente spoilers. Esto es Sí, sí, va a 100% ser spoilers de spoiler. todas las dos películas. Ujú. Para que Así ahora sí que estén... atentos. Ajá. También tenemos la escena de los seres humanos enterrando su caja madre. Porque recuerdo en muchos comentarios que la gente decía, eso es bastante tonto, ¿cómo es que las amazonas lo resguardan en un templo lleno de guerreras constantemente? Incluso los atlantes tienen su caja madre bien resguardada con gente ahí vigilándola y los humanos simplemente hacen un pozo y ahí la ponen. Ah, ¿qué será? ¿30 centímetros bajo tierra? Sí, todo el mundo decía, esto es bastante tonto. Tenemos la escena también de Cyborg y y el Flash desenterrando el cadáver de Superman, lo cual aún no puedo decir que eso es algo que esté diciendo, que esa sea una escena en una película de Liga de la Justicia. Todo el mundo decía, esto es bastante absurdo por sí solo, es obvio que esto lo puso Joss Whedon. Tenemos también el Flash disfrazándose de soldado para infiltrarse en la base militar. Todo el mundo decía, esta es comedia estúpida, ¿qué es esto? ¿Una escena de la era de Ultron o algo así? Obviamente esto lo hizo Joss Whedon. Y es lo que decían muchos. No, eso, ese es el humor tonto que él usaba. Así, muy despectivos eran. Que Sí, sí, ok, y también metió está, cosas. Metió como dije cosas, en el no lo video de niego. expectativas, la forma en la que reviven a Superman es bastante al azar, bastante casi salida de la nada. Todo el mundo decía, esto es tonto, estoy seguro que la versión de Zack Snyder es algo más elaborado, con más sentido. ¿Y qué creen, Ujú. gente? Todas esas escenas están en la versión de Zack Snyder. Sí, todo está ahí. Claro, quitaron algunas cosas, no lo negaremos. Y en otras Pero, agregaron, como la escena del Flash y Cyborg desenterrando a Superman. Creo que era... Zack Snyder pensaba que era necesario que viéramos a la Mujer Maravilla y Aquaman ahí también. y hablando muy muy reflexivos, no tan reflexivos como si fuera la cosa más casual del mundo. También como que estaban medio enfadados. Gal Gadot creo que está recargada en la camioneta como diciendo, ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué tienen que ir los cuatro ahí? No está Ben Affleck. Noten eso, gente. Ben Affleck no está en esa escena, pero ya hablaremos un poco de él mucho más adelante. Ok, entonces, ¿con qué seguimos? Es que es un poco extraño ver cómo muchas personas criticaban estas escenas y decían, es bastante estúpido, se nota que eso lo agregó Joss Whedon, y vemos que está en la versión de Snyder y nadie dice nada. Nadie está De... comentando, ¿cómo es posible que esto esté aquí? Es una pésima idea, pero ahí están las escenas y no hay un gran cambio aparente. Bueno, excepto la escena de Aquaman diciendo que Bruce Wayne es Batman, por alguna razón Zack Snyder agregó a tres rubias empezando a cantar de manera al azar. Random. Sí, y la actitud de Unai es realmente preocupante. Sí, se ve muy... De, Y es de la nada. o Se sea, veía como... uy, te vas, Aquaman, cómo te quiero. Casi, casi. Casi, casi. Es como... Ya se fue Aquaman, es momento de la canción pretenciosa y empiezan a cantar de la nada. Es bastante Uy, bizarro. la música, cada rato ponen esa música rara, esas canciones tan... ¿Qué te quedas? ¿Qué? Esa forma de cantar estilo Bjork la pone a tantas veces, sobre todo las primeras 2 horas, la pone a más no poder, pero... Ay, Dios. Pero ya acabamos de ver que hay muchas cosas de la versión de Joss Whedon que se repiten aquí, que es algo que mencionamos en el video de expectativas. Y esas son como Ujú. las escenas que la gente criticaba mucho. Ahora hablamos un poco de que la trama tanto en esta como en la versión de Joss Whedon es básicamente la misma. Pero si es así,
cómo es que la película dura 4 horas y estamos diciendo que son las mismas historias tal cual. Hay muchas diferencias, no lo vamos a negar, pero quiero mencionar un poco sobre, al principio dijimos que la película se sentía como del doble de lo que en verdad dura, y eso es porque, ¿cómo decirlo? Voy a darles un ejemplo. Voy a decirles lo que ocurre en la versión de Zack Snyder en la primera hora. Voy a Ujú. mencionar lo que son los eventos más importantes de la historia, nada más así en muy general, no vamos a hablar mucho de eso. Esto es lo que ocurre en la primera hora de la versión de Zack Snyder. Ujú. Primero, vemos la escena de la muerte de Superman y eso causa la activación de las cajas madre. La cual siempre me pregunté, ¿por qué? Me quedé, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que las active? Eso. eh. Según eso es porque, ay, ya no hay un kryptoniano en la Tierra. Ok. Pues la película lo que implica es que el impacto de la muerte de Superman es lo que causa la activación de las cajas madre, pero esas otras, ya eso es ir a otros detalles. Después Sí, de eso, vemos cómo Batman contacta con Aquaman, que es una escena que ya mencionamos. sí, el pueblo raro. Luego vemos el ataque de los terroristas, que es detenido por la Mujer Maravilla. La psicópata número uno. Después de eso, tenemos la escena de cuando Steppenwolf aparece y ataca a las Amazonas para robarse su caja madre. Ujú. Y cuando termina eso, lo que sigue es las Amazonas avisándole a la Mujer Maravilla sobre que se avecina un gran ataque, una gran amenaza, por así decirlo. Sí, lo recuerdo. Y justo antes de que se acabe la primera hora, la Mujer Maravilla se encuentra con Batman para hablar sobre la invasión y la historia de la Gran Guerra. Pero eso es casi en cuanto se acaba la primera hora, tal cual. En general eso es lo que ocurre en la primera hora de la versión de Zack Snyder. Sí, lo recuerdo. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la primera hora de la versión de Joss Whedon. A ver, vamos a ver. A ver. Primero, Batman se entera sobre la invasión que se aproxima al detener un parademonio en una azotea. Ujú. Luego ocurre el ataque terrorista detenido por la Mujer Maravilla. El cual se nos pareció un poco raro, ¿te acuerdas? De hecho, se sentía como una escena que filmaron después por el gran éxito que tuvo la película de la Mujer Maravilla, pero pues, al parecer estaba aquí, aunque obviamente aquí quitaron un par de cosas, pero eso es para después. Ujú. Luego Batman contacta con Aquaman, las dos escenas son básicamente lo mismo, un par de diálogos diferentes, pero es lo mismo. Ujú. Luego tenemos la presentación del Flash y en el momento en que visita a su papá en la cárcel. Ujú. Luego tenemos Sí, la presentación de Cyborg y su papá y tenemos como un resumen muy general de lo que le ocurrió a Cyborg, por así decirlo. sí, sí, cómo lo presentaron y todo eso, lo Después recuerdo. aparece Steppenwolf con las Amazonas y les roba su caja madre. Ok, esto me empieza a sonar parecido. Luego las Amazonas le avisan a la Mujer Maravilla del ataque, que se avecina, la gran invasión. Ujú. La Mujer Maravilla le cuenta a Batman la historia de la Gran Guerra. Ujú. Batman conoce al Flash. Ujú. La Mujer Maravilla se encuentra con Cyborg. Sí. Steppenwolf ataca a los Atlantes. Ujú. Batman, la Mujer Maravilla, el Flash y Cyborg hablan con el comisionado Gordon. Ujú. Y la Liga de la Justicia rescata a los científicos, se confronta con Steppenwolf y escapan para planear lo que van a hacer después. Sí, sí. En la versión de Zack Snyder ocurren 5 sucesos importantes en la trama. Hay otras escenas pequeñas, pero esto es lo más importante en la primera hora. En la primera hora de la versión de Joss Whedon ocurren 13. Hmm. Ese es un gigantesco contraste en cuanto al ritmo de las películas. Inclusive el orden de lo que en comparación de lo de Snyder a Whedon es muy parecido, nomás que cambiado y como más, puede decirse, eficiente lo de Whedon. Sé que muchas personas van a decirnos, solo porque una película ocurre con un ritmo
rápido no significa que eso sea bueno. Y es cierto, algunas películas que nada más tienen escena tras escena tras escena se sienten apresuradas y no funcionan bien para contar una historia. Pero aquí es el gran contraste. La versión de Whedon va rápido, mientras que la de Snyder se alenta demasiado porque estas escenas que coinciden las presenta con un ritmo muy lento. Las escenas están extendidas a más no poder con cámara lenta. Hay algunas donde pone un montón de tomas de, no sé, como por ejemplo los terroristas entrando al edificio y pone diferentes ángulos, diferentes momentos en los que están caminando que realmente no son necesarios para la trama. Aunque puedo romper una flecha a su favor. Claro, adelante. Fue un poco más, puede decirse, consentido en los sucesos, aunque claro, alargados al más no poder, como dijimos, pero tenían un poco más de sentido, mientras la de Whedon era, se sentía los cortes. Oh, claro. Es lo que tú de hecho comentaste en el podcast que hicimos hace un poco, que la versión de Whedon en momentos, cuando pasa de una escena a otra, no se siente muy natural, se siente luego el corte de que falta una escena. Sí, Mientras que la versión de Snyder es más, ¿cómo sería la palabra? Natural, como ocurren los ¿cómo sucesos. suceden las cosas? Sí. Y concuerdo con eso hasta cierto punto, pero mi problema es que el ritmo de la primera hora es ridículamente lento, demasiado, Pesado. es demasiado enfadoso y pesado, porque Zack Snyder piensa que cada instante, cada segundo, cada momento que él grabó vale oro y es tan fascinante y no podemos quitar la mirada de eso y pone cada momento en las escenas y no es necesario eso porque estás atorpeciendo el ritmo de la película. La primera hora es bastante pesada, es ridículo, al menos para mí así fue, porque y sobre todo comparándola con la versión de Whedon, que tienes toda la razón del mundo. Se siente bastante apresurada en muchos momentos, pero al menos no divaga demasiado en una escena. No sé cómo decirlo. Y sí, cierto, porque de hecho, las primeras 2 horas no sabía qué estaba viendo. En serio, era como de... Hay momentos en algunas escenas que no son necesarios y puedo entender por qué Joss Whedon lo cortó, porque al final de cuentas no agrega nada al argumento. Cuando Steppenwolf está atacando a las Amazonas, hay una parte en la que la reina va a escapar y notas cómo va a correr para ir afuera, para ir al campo, para llevarse la caja. Pero en la versión de Snyder, ella toma, o no sé si ya tenía una espada, pero da media vuelta, se va a una pared, corre, da otra vuelta en el aire y mata a un parademonio para largarse después. No necesitamos verla matar a un parademonio, no tiene. Como que sacó su detalle con 300 de nuevo. Sí, la cámara lenta es absurda en esta película. No sé, no vamos a hacerle justicia solo diciéndolo, de verdad es algo exagerado. Sé que hemos dicho esto en muchos videos. Zack Snyder como director tiene muchos excesos y por desgracia el uso de la cámara lenta es uno de los mayores que él tiene y aquí está desatado. Lo utiliza a más no poder, incluso en momentos que no son necesarios. Hay una escena en la que Aquaman rescata a un tipo y se va caminando al mar y este se quita la camisa y pone una canción y todo es en cámara lenta. ¿Y qué tiene eso que ver con la historia? No, no, no. Era como de, ok, es Aquaman, ok. La verdad, no todas las escenas tienen que ser con cámara lenta. En mi humilde opinión, las únicas escenas con cámara lenta deberían ser las del Flash. Ujú, Y eso si es tiene por sentido sentido. común, porque sus poderes se tienen que ilustrar así, pero cuando tienes una escena de acción con cámara lenta con otro personaje que no tiene nada que ver con las habilidades del Flash, estás devalorando un poco las escenas de este. Y de hecho, la otra vez noté un detalle. A ver, cuéntame. ¿Te acuerdas que con la escena de la Mujer Maravilla había eso, verdad? Ujú. También. Y recuerdas que tenía como super velocidad. Sí, Después de eso, ya no la vuelve a usar. La escena de la Mujer Maravilla estuvo rara. O sea, ya no usa ese poder. ¿en cuál escena dices? O sea, al principio, cuando está enfrentándose a los terroristas, Ajá, ella tiene super velocidad. sí. Y luego, después de esa escena, ya no vuelve a usar la super velocidad para nada.
¿Sabes qué? Iba a dejar esto un poco para después, pero podemos hablar de esa escena. Adelante. A muchas personas les ha gustado bastante esa escena, incluso en la versión de Joss Whedon muchos decían que ese era su momento favorito de la película y aquí está, como ya dijimos, más extendido. Y a mí se me hace muy curioso el gigantesco contraste de lo que ocurre en esa escena. Porque debería ser algo simple, la Mujer Maravilla detiene a unos terroristas, salvar personas y total, es algo heroico, común y típico, pero no está mal. Ujú. Pero en la versión de Snyder, la Mujer Maravilla derrota a estos tipos de una manera tan innecesariamente violenta que llega a ser muy gracioso. Sí. Y lo peor es que A los frente a tipos niños. los estampa contra la pared, a uno lo tira contra una pared y la parte de atrás de su cabeza golpea y se le rompe el cráneo y tiene sangre a más no poder y que hasta creo que los sesos en el piso es bastante excesivo, es demasiado excesivo. Y yo me quedo pensando, ¿qué está pasando aquí? Y tienes al último tipo, al último terrorista, y pues la Mujer Maravilla ya te lo tocas y todos, nomás queda ese. Y está un montón de personas atrás de ella, todos asustados. ¿Qué haría normalmente la Mujer Maravilla? ¿Lo atraparía con el Desarmar al lazo sujeto, ¿no? o usaría su super velocidad para noquearlo? En lugar de eso, la Sí. Mujer Maravilla golpea sus aretes y causa una explosión matándolo al carajo al tipo. Y destruyendo el edificio aparte. Es la Mujer Maravilla. Sabemos que en los cómics ella puede ser violenta, pero vamos. Hmm. Es la Mujer Maravilla, no es el Punisher. ¿Por qué está Hmm. matando al carajo a estos tipos sin ningún tipo de consideración? Y claro, son villanos, pero son gente aún así común y corriente y ella tiene superpoderes. Ella no debería, no sé, debería haber un modo más heroico y simple de hacer esto en lugar de matarlos al carajo ahí mismo. Hmm. De verdad es algo genuinamente raro. Y lo más extraño de eso, ni siquiera es eso, lo más extraño de esa escena es que después de que vimos a la Mujer Maravilla matando a estos tipos, haciéndolos estallar, balazos a más no poder, gente gritando, ella comienza a ver a los que están ahí, a los que estaban de rehenes, y hay una pequeña niña que le dice, y la Mujer Maravilla le dice, ¿estás bien? Y ella dice, cuando crezca, puedo ser como tú. Y ella dice, tú Va a puedes ser lo que vivir, quieras. Cuando va a crezcas, puedes ser vivir. lo que quieras. ¿Qué? ¿Cuál es el tono de la escena? De verdad, tienes Desconozco violencia extrema, completamente. más Es no poder, como y luego tienes este momento sentimental cursi, de inmediato. no tiene sentido y eso hasta te quedas. Parece, ¿Qué? ¿sabes lo que parece? Parece como si fuera una escena parodia que harían en la serie de The Boys. Sí. Es ese tono de poner mucha violencia y humor negro, luego poner algo cursi para enfatizar lo ridículo que es esto. Como una heroína que acaba de destruir tipos a más no poder, ahora, yo soy una gran inspiración para los niños. Es tan cursi, tan fuera de lugar, es raro. ¡No te acerques! ¡Tiene ácido! Dime, ¿te parece que estoy jugando? ¿Qué vas a hacerme? Voy a hacerte un agujero en la cabeza. No le hacemos eso a nuestros enemigos. Habla por ti. Intento hablar por Superman. Es una de las escenas más raras en toda la película y creo que nadie está mencionando eso. Tan cursi esa escena seguida después de eso, o sea, es raro. Sí, bastante. Ahora pasemos a otras escenas un poco raras. Te quiero preguntar una cosa, a ver si no estoy equivocado yo. Dime. Casi todas las escenas de Aquaman en esta película que tienen que ver con Atlantis no contradicen por completo la película de Aquaman. Sí, Por completo, completamente. ridículamente, no tienen nada que ver, no tiene una conexión alguna lo que ocurre aquí y lo que ocurre en esa película. No, de hecho, el cetro no se lo da William Dafoe. William Defoe, a lo que recuerdo lo tenía su madre. De hecho, William Y Dafoe no se veía diferente en esa película. sí, tenía el pelo corto.
Tenía Aquí el se pelo veía bien bizarro. La primera vez que salió en esta Y luego película parecía que Atlantis se estaba ve en cosplay de muy... Aquaman. Y luego Atlantis se ve muy destruido cuando en la película es como una ciudad completamente bajo el agua, tecnológica a su forma, claro está. Y era más colorida, ¿no? Sí, mucho colorida. Y ¿sabes qué es raro sobre eso? Cuando estaba ¿cómo se dice? Cuando estaba la publicidad de esta película antes de que se estrenara, no me acuerdo si fue Jason Momoa, puede que sí haya sido él, pero si me equivoco ahí lo pondré en pantalla. Él dijo que él le debía todo a Zack Snyder y que si nosotros como fans estábamos agradecidos por lo genial que es Aquaman, deberíamos estar agradecidos con Zack Snyder. Uf, No, yo no estoy agradecido con Zack Snyder, estoy agradecido con James Wan, quien fue sí. el director y el guionista de la película de Aquaman. Y la cual rescató ese personaje y lo hizo ver imponente y genial. Zack Snyder no tuvo absolutamente nada que ver con la película de Aquaman. O vamos a pretender que la simple existencia de Zack Snyder fue suficiente para inspirar todo lo bueno en este universo. Denle crédito a quien crédito se merece. Y la película de Aquaman es buena gracias a James Wan. Ujú, y exactamente. Es un estilo más, no sé, diferente, un poco más vivo, Ligero. inclusive el villano es literalmente como en los cómics con una cabezota, algo que no creo que Snyder quisiera. ¿Cómo una qué? Cabezota, No, es dices el casco. mantarraya. Sí, es mantarraya. Oh, ok. Oh, ya te refieres a él. Creí que te referías al hermano. No, sale el hermano y mantarraya, Sí, la recuerdo eso, planta. pero me confundí un poco ahí. Sí, Ujú, o sea, todo lo que tiene que ver con Aquaman, y de hecho voy a decir una cosa también, Aquaman como personaje en esta versión es un poco... De hecho está la escena de la versión de Joss Whedon que creo que a algunos les gusta y otros la odian porque es de comedia, es la escena en la que él está sentado en el lazo de la verdad. ujú. La verdad esa escena me gustaba mucho porque le daba la oportunidad a Jason Momoa de mostrar más de su propia personalidad y eso hacía que el personaje fuera menos aburrido. Ujú, Creo de yo. hecho. Y en esta película él no tiene escenas casi así. De hecho, hay muchas partes en las que están todos los personajes hablando y hablan con el mismo tono de voz. Hay una parte en la que están debatiendo si... No están debatiendo, están diciendo que van a traer a Superman a la vida. Y Aquaman, la Mujer Maravilla y Batman hablan con el mismo tono de voz en Ah, automático. No tiene verdadera personalidad sus diálogos. Lo cual fue bastante raro ver eso. Mientras que ujú. Aquaman en la película de James Wan tenía más personalidad. Incluso Y en algunas carisma, escenas de de Joss hecho, Whedon tiene era más muy personalidad. carismático. A lo ¿Cómo? que recuerdo era muy carismático en la de Aquaman. Ujú. Y de hecho, otro que rato que se me hace raro es por qué devolvieron a Amber Heard. Ya hablaremos de ella después, créeme, hay mucho que hablar de ella, pero eso dejémoslo para más adelante. Ok, ¿con qué seguimos? Aunque sí, en serio, Willem Dafoe se veía tan raro cuando apareció la primera vez. Dije, ¿va a ser el Aquaman o qué? Parecía un cosplay de Aquaman, el cabello largo, el tridente y la armadura, ¿o no? Ujú, de hecho. Fue Y bastante raro, pero en fin, ¿recuerdas en el video de expectativas hablamos de muchas cosas, pero una de las que quise hacer mucho énfasis es como Zack Snyder toma cosas de los cómics, pero solo no de sé manera por muy qué. superficial? Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Recuerdas que en ese video te pregunté si acaso el traje negro tendría algo que ver con el contexto o la razón por la que él los tenía en los cómics y tendría que ver algo con eso, por la razón por la que ese traje se inventó en primer lugar? Sí, lo recuerdo. Y dije que pues si recordamos que ese traje negro fue usado para cuando Superman revive, que obtuviera más fuerza del sol porque estaba muy débil. Exactamente. Exactamente. Y ahora que eso lo dijimos cuando estábamos haciendo nuestras expectativas de la película, y ahora que al fin la vimos, dime, ¿cuál es el contexto del traje negro en esta película? Lucir bien, literal. Literalmente el traje negro no tiene una explicación, no tiene un trasfondo, bueno, no trasfondo, no tiene una, ¿cómo dirías? Literalmente el traje negro No solo tiene está función. O porque sea, sí. nomás No, es para lucir.
No tiene un contexto, no tiene una No, que ese es función, un no tiene símbolo de una historia que esperanza, digas, que este es lo el otro. gran traje. Vas a ver que van a agarrar diciendo que, no, es que es un símbolo de esperanza, que esto y lo otro, pero el traje negro no era así, ¿verdad? Es un símbolo, sea lo que sea, ¿cómo es posible que el traje negro solo se lo ponga porque sí? Él solo va caminando en una habitación y hay un montón de trajes y él decide ponerse el negro porque, no sé, Le gusta. estaba a la moda ese día o algo así. Es solo fanservice, pero es fanservice vacío. No tiene nada que ver con ni la historia de dónde salió ese traje, ni la razón por la que la tiene. No tiene una explicación, no tiene una función, solo está ahí para verse bien. Y ok, está Exactamente. bien si hay personas a las que digan se ve más genial con el traje negro, claro, pero ese traje no se inventó porque sí. Y recuerdas que en esos videos siempre te mencioné que parecía coloreado. Literalmente tenías razón. Todas las escenas, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las escenas de la versión de Joss Whedon en la que está Superman luchando contra Steppenwolf, en esta versión las vemos repetirse y tenía el traje negro. Ujú. Pero es tan raro, ¿por qué poner ese traje aquí sin ningún tipo de explicación o sin ningún tipo de función? Es tan superficial y vacío. Realmente no entendí por qué, pero digamos que eso es algo pequeño a final de cuentas. ¿Qué importa? Es casi nada. No va a Ujú. afectar realmente a la trama. Solo trae el traje porque sí. Total, es fanservice, es referencia, lo que tú quieras. Ahora quiero hablar de algo que no entiendo y no sé si esto fue algo que hicieron a la brava al último minuto o qué carajos. Ujú. Como mencionamos en el video de expectativas, ahí va a haber varios cameos en esta versión. Y el más grande de todos creo que es el detective marciano. Sí, lo recuerdo. Y creo que en esta película están diciendo que siempre fue el general de Man of Steel. Eso es lo que están básicamente diciendo, ¿no? Sí, casi, casi. Porque Entonces yo tengo una pequeña duda al respecto. Ajá. ¿Por qué no hizo nada en Man of Steel? ¿Por qué no hizo nada en Batman vs Superman? Mm, ¿Por qué no hubo una sola pista, una sola referencia, lo que tú quieras, de que ese podría ser el detective marciano? Y aún así, ¿iba a dejar que Zod destruyera la Tierra? El detective marciano no es un personaje de moral gris, que sea alguien que espere antes de reaccionar. Él es un héroe. ujú. Y además, ¿Iba a dejar que Zod destruyera el mundo? y Y no hizo nada en esta Doomsday, película realmente. y Doomsday también. En serio, Recuerda. mencióname una sola cosa que el detective marciano hace en esta película. En la película en la que hay una gran invasión. Ninguno. Ah, De como no, hecho, consuela a Luisa. en forma de Marta. Fíjate que hasta eso, esa escena no estaba tan mal los diálogos. De hecho, era un poco. Se sentía el dolor de los personajes. Pero cuando sale la mamá de Superman y resulta que es el detective marciano y tú te quedas pensando, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Por qué no está ayudando a los héroes? De hecho, si nos vamos en ese punto, debería haberse presentado ante los héroes y decirles, se ha presentado una gran amenaza, por eso quiero unirme a ustedes. Y ya no serían solo 5, casi, casi. Casi, casi, lo cual es raro. ¿Para qué lo pones en esta película? ¿Y para qué Pues para dices que lucir es un nomás, ya te personaje dije. de otras películas pasadas solo para que al final no tenga nada que ver? No hizo nada en las últimas películas. Pues En te tal, digo, es nomás para lucir. en tal caso lo estás perjudicando a él porque estás diciendo que él no hizo absolutamente nada cuando el mundo se estaba yendo al carajo. Vaya héroe. Sí, exacto. También quiero hablar de otra cosa que fue algo que también hablamos en el video de expectativas y creo que eso es Steppenwolf. Uh, Dijimos sí. muchas cosas ahí. Yo dije que simplemente iba a ser un bruto que la liga iba a golpear y ya. No iba a Ujú. haber más allá motivaciones, personalidad, trasfondo, ese tipo de cosas. Sí. Dime tú qué opinas de Steppenwolf en esta versión. Es complicado. Te lo voy a decir así. Me parece mejor versión que la de Whedon, pero aún así no lo rescataría tanto. No. O sea, tenía más motivos para estar en la Tierra, un poco más motivos, un poco más de personalidad ay, solo llego a la Tierra y la quiero conquistar. No, este sí tenía razones de hacerlo, al menos. Que le quite lo bruto y le quite lo ridículo, pues no.
No, prefiero simplemente como dije en los anteriores videos, el diseño otro, el original. Ujú. Y sí, creo que ese es lo que todas las personas están diciendo, que Steppenwolf aquí es mucho mejor que la versión de Joss Whedon, que tiene más motivaciones y eso. Entiendo eso, pero como villano no me pareció la gran cosa a final de cuentas. Sí, La verdad no exacto. tiene diálogos muy interesantes. Creo que nada más está... Lo único interesante de él es cuando habla con Desad porque están insinuando más sobre Darkseid, pero a final de cuentas él como personaje no tiene nada memorable en sí. Hay una parte en la que está hablando sobre la Mujer Maravilla, diciéndole que sus hermanas estuvieron gritando de dolor o algo por el estilo, diciendo que presumiendo cómo las asesinó, Ujú. presumiendo cómo destruyó a las Amazonas y eso. Y me hubiera gustado que hubiera más diálogos así, pero él casi no tiene nada interesante. Las únicas cosas interesantes son cosas completamente ajenas a él, que vendría a ser Darkseid y todo eso. Ujú, Por cierto, exacto. soy el único que piensa que su diseño es un poco raro. ¿De quién? De Steppenwolf. Ah, sí, Le más raro pusieron que el unos... anterior. Soy yo, le pusieron como unos ojos de cachorrito para que sintiera lástima por él cuando está de rodillas pidiéndole a Desat, por favor, déjame volver al planeta, quiero hablar con Darkseid. Tengo frío, y tengo frío, y ya he dormido muchas veces afuera. Extraño mi cama. Por favor, quiero volver. De Quiero verdad, un de cuarto hecho, y tampoco me caliente. gustó eso, no me gustó verlo hablar tan sumiso, no sé cómo decirlo, tan, por favor, o sea, se supone que es un villano, vamos. Aún así, créeme, de eso a la versión otra, este está un poquito mejor, pero eso sí, no quito eso del renglón, no, no me gusta. Sí, claro. Y, de hecho, ¿sabes algo que se me hace muy extraño que de hecho no habíamos mencionado antes? Y no ¿Sí? me había dado cuenta hasta que alguien me lo hizo saber. Steppenwolf, tanto en la versión de Joss Whedon como en esta, en el doblaje latino, es interpretado por Humberto Vélez. Homero Simpson. Pero cuando escuchas su voz no se nota en lo más mínimo. De hecho, no sabía quién estaba grabando, tendría que escucharlo de nuevo para ver. Cuando estábamos viendo la película, la versión de Joss Whedon, que también él actúa ahí, no suena en lo más mínimo como Humberto Vélez, suena muy grave la voz y muy llena de filtros para que suene como un monstruo genérico. Sí, podías haber contratado cualquiera. ¿Por qué ¿Por qué pondrías a Humberto Vélez a ser un personaje si vas a alterar tanto su voz hasta el punto en que no se va a entender que es él? ¿Por qué poner a alguien con una voz tan característica, una voz tan amada por el público, una voz tan talentosa? Él puede hacer personajes bastante increíbles si vas a alterarlo tantísimo. Pon a un actor relleno, a un actor de relleno random para que haga ese personaje si vas a alterar tanto su voz. ¿Para qué pones a alguien tan conocido? Él es Homero Simpson. Como ya lo dije. Exactamente, él es una voz que todo el mundo conoce, que todo el mundo ama. ¿Para qué alterarla tanto al punto en que nadie la va a reconocer o que ni siquiera va a tener una actuación memorable porque no se transmite en verdad lo que hace genial a su voz? Lo- Me lo hubiera imaginado, ahora lo que lo pienso es como Long John Silver, algo así. algo más genial, algo que de verdad se destaque mucho. Incluso si sus diálogos fueran aburridos, al menos diría, ok, la voz es bastante memorable y eso hace que piense más del personaje, creo yo. Ujú. Porque cuando pones villanos con estas voces de monstruo tan genéricas es tan poco interesante. Lo mismo con Darkseid. He escuchado su voz en latino y es tan aburrida. ¿Quién la hace? No No tengo lo idea, escuché. pero también lo pondré en pantalla y disculpen, ahí pondré su nombre en pantalla, pero es igual otro actor que está haciendo una voz de villano, una voz muy grave. Y ponen Nunca filtros, bajan sustituirás un doblador venezolano, nunca. Nadie va a llegar al nivel de genialidad, a ese nivel de verdadera actuación de villano como lo hacía el señor Néstor Araujo. Él fue perfecto como Darkseid. Nadie nunca va a llegar a interpretar ese personaje de esa manera tan magistral que él la hizo. Y él no Mm, ocupó de filtros, él no ocupó, voy a ser la voz del monstruo malvado. Él tenía una voz
llena de poder, una voz que de inmediato dejaba una impresión en el público, una impresión muy buena de que tú dices, este es alguien de verdad poderoso. Sí, con una sola voz y sin mover un solo músculo. Y aquí Exactamente, Darkseid es un exactamente, bruto. Darkseid te daba esa impresión que podría destruirte sin mover un solo músculo, gracias a esa gran voz. Y en estos doblajes solamente, el personaje es un gran bruto gigante, muy bien, es hora de hacer la voz y ponerles filtro. Pongan actores que tengan voces potentes por sí solas. No necesitan modificarlas tanto, es innecesario y es una pérdida de tiempo. Y ya estamos hablando mucho del doblaje, pero de verdad fue algo muy molesto darme cuenta que es Humberto Vélez y la voz apenas se nota. No pongan actores tan emblemáticos si simplemente van a modificar tanto su voz. Es una pérdida de tiempo. Ok, entonces, ¿con qué seguimos? La película, como ya dijimos, dura 4 horas. Ujú. Hay un montón de escenas extendidas, un montón de escenas que, digamos, no son tan necesarias que digamos. Y yo quiero hablar de algo que a mí me molestó bastante, que la película por completo omitiera. Pese a que dura tanto, es increíble que no pudieran darse el tiempo de explorar un poco este pequeño aspecto que es muy importante. Y de hecho es muy importante conforme avanzarían estas películas y siguieran haciéndolas. No Ya sé hay de cuál. absolutamente nada. No hay una sola mención, no hay una sola pista, no hay nada sobre los nuevos dioses. Uy, No ya hay nada veo de sobre cuál. Nueva Génesis. No vemos a Orión, no vemos nada de Highfather, nada de el Señor Milagro, Big Barda, quienes tú quieras, no hay nada. Casi Nada, nada. absolutamente ni una sola mención de Nueva Génesis. Inclusive cuando Stephen Wolf está en la Tierra y dice, la Tierra está sin protectores, no hay kryptonianos. Ok, los kryptonianos no sabían de su poder hasta que llegaron a la Tierra. No Exactamente, ¿por qué hay... está hablando de kryptonianos como que si, no sé, fueran una raza conocida por invadir mundos o algo así? No, inclusive a lo que recuerdo no lo eran, hasta después que descubrieron que el sol de nuestro sistema les daba energía porque el de los del suyo no, pero ok, tal vez lo metió nomás para nomás, pero ok, las linternas también sí son una amenaza, eso sí son una amenaza. No, claro, eso lo mencionaron bien. Pero Pero ¿por qué no mencionas a Nueva Génesis? Nueva ¿Por qué no Génesis, mencionas a tu mayor enemigo, a los que literalmente te pueden partir en dos? y lo hemos visto en las series animadas, Nueva Génesis no es Uh, cualquier cosa. Darkseid no es Les simplemente un villano tienen genérico que miedo. existe para pelear contra la Liga de la Justicia. Darkseid es la contraparte de Nueva Génesis, de Highfather. Es como en la serie animada de Superman de los noventas, ellos ahí se tomaron el tiempo para presentarte lo que es Nueva Génesis, para presentarte este lado del universo cósmico que había creado Jack Kirby. Esa serie tiene muchos homenajes a Jack Kirby, varios capítulos dedicados a su memoria. Hay un personaje que es literalmente un homenaje en diseño a Jack Kirby. Y me sorprende bastante que una serie animada de 20 minutos de capítulos de 20 minutos, disculpen, pueda darte una pequeña mirada, pueda presentarte esos conceptos, esos personajes, esa mitología. Y una película de 4 horas que toma al villano de esos personajes no pueda siquiera hacer una mención simple. Es lo que digo, nomás lo metieron nomás así. ¿Por qué me poner a Darkseid? ¿Por qué poner a Apocalypse? ¿Por qué meter todo eso si no mencionar a Nueva Génesis? Y para quienes piensen que eso es algo muy poco importante, pues realmente no sé qué decirles porque de verdad Darkseid sin Nueva Génesis, sin Highfather, sin Orión sobre todo. Orión es muy importante para Darkseid en cuanto a tener... Me atrevería a decir que Orión es más rival de Darkseid que Superman. De hecho, en la serie animada es el que avisa. Ujú. Y él tiene una historia bastante apegada con Darkseid. Hasta la serie animada de la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla le preguntó a Batman cuál era la situación de Nueva Génesis y eso. Y Batman rápido dice un resumen de eso. Hasta eso se daban en el tiempo. Y Y esta dime, película no puede. ¿cuánto dura Darkseid en pantalla?
Oh, Dios, un usuario subió un video de todas las escenas de Darkseid de esta película. La película, como dijimos, dura 4 horas. ¿Cuánto crees que dura Darkseid en pantalla? El más grande villano, el que quieren presentarte como la gran amenaza de este universo, ¿cuánto tiempo crees que tiene en pantalla? Yo lo recuerdo. 2 minutos. Menos de 2 minutos. No, un poco más, pero pues sigue Y siendo 2 minutos. Ajá. En verdad, 2 minutos. Casi no ves nada de Apocalypse. Y venga, parte de ese tiempo en pantalla es un flashback donde lo vemos ser derrotado. Mm, Su, de forma su presentación en este universo es una escena en la que lo vemos como le patean el trasero y se va corriendo a Apocalypse. Sí. Eso queríamos ver de Darkseid. Y antes de que alguien diga, ay, es que era la versión joven, aún así, ¿quién quiere ver eso del personaje? Oh, wow, este planeta es muy poderoso, vámonos, ya no hay que volver. Eso estuvo cerca, chicos. En la serie animada, en menos de 3 minutos, bueno, 3 minutos casi, te explican qué es Nueva Génesis, cómo surgió, quiénes son los que están ahí y la rivalidad con Darkseid y por qué de sus disparidades. En 3 minutos. ¿Sí? Y antes de que alguien diga en los comentarios, yo no estoy esperando que la película sea un documental sobre los nuevos dioses y que me presenten toda la mitología de Jack Kirby en la película. Claro que no, pero presenten lo básico, porque es lo mínimo que Jack Kirby se merece. Él fue un verdadero genio, un verdadero grande de esta industria. Él fue el padre de la industria de los cómics, literalmente fue eso. Él tenía un estilo único, un estilo muy bueno, colorido, lleno de creatividad. Muchas personas que trabajaban con él decían que cada vez que se acercaban a comer su almuerzo en algún descanso y le pedían algún consejo o alguna ayuda para una historia, él de inmediato te ideaba un universo entero. De inmediato. Él era alguien con muchas ideas, con mucha creatividad, con mucha disciplina, con un estilo de dibujo precioso que influenció a muchísimos artistas. Él fue alguien realmente único, que gracias a él existe Darkseid. Y de cierta manera Thanos. De cierta manera, claramente, porque pues lo Son influenció tal cual. Y no Sí. puedo creer que un capítulo de la serie animada de las Tortugas Ninja del 2003 sea más respetuosa a la memoria y a la creatividad de este gran artista que esta película de 4 horas. Sí, lo recuerdo. De verdad, eso es algo que se me hace muy ridículo. Si piensan que lo que vimos de Darkseid y Apocalypse aquí es más que suficiente, pues ya eso será de cada quien. Pero la verdad, yo quedé muy desilusionado de que no pusieran nada de la creatividad de Jack Kirby en esta película. Solo Y tomaron a nada se ve, Darkseid de y hecho. a... No ves su estilo, no ves sus diseños tan característicos que él usaba, porque él usaba, recuerdas que mucho los círculos cuando usaba efectos raros, ¿sí? Sí, y sobre todo una cosa que se me hizo a mí muy rara y no sé si tú estarás de acuerdo o no, que Ujú. Steppenwolf dice que la ecuación antivida está en la Tierra. Ok. Eso se me hace una idea muy mala porque es muy limitada. La verdad es algo muy limitado eso. Todo tiene que estar en la Tierra. Incluso la película insinúa que la Tierra fueron los únicos que lograron derrotar a Darkseid. ¿Qué pasó con Nuevo Génesis entonces? Exacto. No está, no se mencionan, y lo peor es que el nieto de Jack Kirby dice que honraron la memoria de su abuelo. Ajá, sí, claro, omitiendo gran parte de eso. De lo Él no que... estaba agradeciendo porque honraron la memoria de su abuelo. Él estaba agradeciendo por el gran cheque que le llegó por utilizar a sus personajes. Exacto. Porque de verdad, eso de que la ecuación antivida esté en la Tierra, eso de que la Tierra fueron los únicos que derrotaron a Apocalypse, es muy limitado. Imagínate, sería como si en las películas de Marvel todas las gemas del infinito estuvieran en la Tierra. Y yo sé que la gran mayoría lo estaban y esas películas tienen muchos defectos, muchos, bastantes, no vamos a decir que no. Pero gracias a que no todas estaban en la Tierra, logramos en la película de los Guardianes de la Galaxia, logramos ver una mirada a esa parte cósmica del universo de Marvel. Y se sentía como algo nuevo, algo fresco, algo interesante, divertido, algo muy bueno visualmente.
Y si todas las gemas hubieran estado en la Tierra, pues no hubiéramos tenido eso. Por eso me gusta mucho la película de los Guardianes de la Galaxia, aun con algunos defectos que podrá tener, porque fue algo bastante interesante, era algo muy divertido, algo nuevo en estas películas. No todo tiene que estar en la Tierra. Y aquí la ecuación antivida está en la Tierra. La Tierra fueron los únicos que derrotaron a Apocalypse. Es muy limitada, casi no hay creatividad en esto. Es lo mismo opino. Exactamente. Ay, Y bueno, vamos a ser justos, vamos a hablar sobre algunas cosas que nos gustaron antes de seguir. Y creo que los más grandes cambios que la gente siempre va a estar mencionando que esta película hizo muy bien fueron Cyborg y el Flash. Sí, puedo decirse. Porque con Cyborg, por alguna razón, cortaron casi todas sus escenas de esta versión en la de Joss Whedon y no sé si eso fue por tiempo para tratar de condensar la película lo más posible y tal vez Joss Whedon pensó que Cyborg no era muy importante, a lo mejor por eso el actor lo odia. Pero aquí tenemos escenas en las que nos muestran más del personaje. Hay algunas escenas raras también, no crees que todo de Cyborg me gustó, por ejemplo, se me hizo algo tonto que cuando se reunió con la Mujer Maravilla él estuviera diciendo groserías. Sabemos que tuvo una situación muy difícil, pero vamos, no tienes que ser tan así, creo yo. Pero tenemos más escenas con su papá, tenemos momentos en los que él es... Lo conocemos un poco mejor que en la otra versión. Oh, claro, le dan más peso a su personaje, lo cual no está nada de malo. Solo hay un par de escenas algo raras, creo yo. Cuando comienzan a hablar de los nazis fue bastante random. Sí, y lo peor es que deja peor la caja de los humanos porque fácilmente lo encontraron. De hecho, no es muy chistoso eso. Encontramos la caja de los nazis y durante 70 años nadie hizo nada con ella. Literalmente eso dicen en la película, que estuvo acumulando polvo en el laboratorio hasta que un día el papá de Cyborg decidió abrirla. Él fue el primero en 70 años que dijo, esta caja que conseguimos de los nazis, deberíamos abrirla, ¿no lo creen? Y eso fue porque Cyborg tuvo el accidente, pero sí, Cyborg tiene buenos momentos, me gusta cuando vuela por primera vez. Me gusta cuando está escuchando el discurso de su padre, que él lo grabó y volvió a, ¿cómo se dice? A arreglar la máquina grabadora para escucharlo bien. Tiene momentos en los que se destaca. No le voy a quitar eso a la película. Cyborg es mejor aquí que la versión de Joss Whedon. Solo un par de cosas que no me gustaron, pero es indudablemente mejor. Sí. A mí Y también el Flash. me agarró un poquito más. Ujú. Y el Flash tiene más escenas. Me gusta mucho la primera escena en la que está rescatando a la chica del accidente. Solo, como digo, me hubiera gustado que no hubiera tanta cámara lenta antes de que eso ocurriera para que esa escena se destacara más porque ya estaba un poco... Saturada. Sí, demasiado. Y cuando llegó ese momento, y también tenía que tener una canción tonta. ¿Para qué meter la canción ahí? No tenía... Pero bueno, eso ya era muy común. Pero al menos está salvando a alguien. Sí, y se justifica la cámara lenta, ahí sí. Sí, pues literalmente es la única situación en la que tendría que haber, pero... ¿Algo más que te gustó a ti? Creo que esos son como los dos puntos que más podría decir. Ah, bueno, sí, no hemos terminado todavía con el Flash. Está la escena final, que es la más importante. Ah, sí, Que, esa me gustó. voy a ser Pero honesto, visualmente es grandiosa. Sí, De verdad, es muy grandiosa. No voy a negarlo, es una escena muy buena, muy bien hecha, en la cual el Flash realmente se luce bastante. La versión de Joss Whedon, ¿qué es el final? ¿No hizo nada o sí? no lo recuerdo, pero en esta sí tiene un Exactamente, papel no lo más recuerdas porque importante. casi no hizo nada. Ajá. Y aquí como que se esfuerza más y deja de ser menos, no sé, payaso, en cierto sentido. Para ser más heroico, lo cual, perfecto, eso es lo que me gusta ver en una película de superhéroes, que sean heroicos, no que solo sean brutos. Ujú. Y... Ya nos quedamos sin razones, gente. No, la verdad, sí. eso es lo único que yo en lo personal siento que la película arregla El más de la ritmo otra mejor versión. también. ¿Cómo? Puedo decir, bueno, cómo se desarrollan las cosas, como dije, me gustó más, aunque es muy lento, pero me gusta mejor. Inclusive la batalla cuando llega Superman me gustó, exactamente, se sintió genial. Oh, sí, él llega de manera genial
a detener a Steppenwolf. En la versión de Joss Whedon, Steppenwolf parte a Cyborg en dos. Para que te quede más claro lo que pensaba Joss Whedon de Cyborg. Pero en esta Superman llega literalmente genial. Su escena es genial, de hecho. Sí, en la versión de Joss Whedon simplemente cortan otro plano de él y ahí está. Ujú. No hay escena triunfal o algo así, algo heroico que digas, wow. Solo, ahí está. Ujú. Y pues no sé, como dije, tenían mejor sentido las cosas como ocurrían, aunque si le quitaras un poco, como dicen, algunos detalles en el sentido de escenas de más y la redujeras a, no sé, quizás 2 horas y media. Bueno, lo que sucede, o lo que tengo entendido, y si alguien sabe otra cosa puede decirlo en los comentarios. Originalmente Zack Snyder filmó 5 horas de película, pero iba a tratar de hacer un corte que durara 3. Ujú, Y eso fue lo que vieron los ejecutivos. Y dijeron, ujú, esto no se puede ver. Han de haber sido muchas de las escenas que son bastante extendidas y después del fracaso de Batman vs. Superman ya no quisieron, bueno, no fracaso económico, sino en críticas. ujú, Ya no quisieron que la película fuera tan excesivamente larga y por eso dijeron que sea 2 horas y por eso llamaron a Joss Whedon mientras Zack Snyder todavía estaba como director para que ayudara con algunas escenas. ujú, Y entonces Joss Whedon, ya hablamos de eso, él tomó el proyecto cuando Zack Snyder tuvo que retirarse por una tragedia en su familia. ujú. Y a lo que tengo entendido, ya cuando le hablaron a Zack Snyder para que hiciera esta versión, él dijo, perfecto, yo quiero tener el control creativo completo. E iba a hacer una serie bueno, no, una serie tal cual, iba a ser en capítulos. Ujú. Iban a ser las 5 horas tal cual. Pero no sé qué habrá pasado, si lo habrán convencido de no hacer eso. Tal vez pensaron que si fuera así el primer capítulo iba a ser tan aburrido porque no pasa nada casi al principio de la película por lo extendido que es a más no poder. Que a lo mejor no iba a funcionar bien. No iba a funcionar bien tal cual. Y dijo, quita algunas cosas y que sean las 4 horas. No puedo imaginarme cómo sería la versión de 5 horas. Si de por sí esta película se siente tan pesada. Hubieran metido la escena que pusieron en los anuncios o con las promocionales, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Al bromas. Ay, Dios mío, no. Esa del Y guasón de, con una corona a lo Jesús. Qué estupidez. Pronto vamos a y- hablar de eso, pero todavía sigamos hablando de la película en sí. ujú, de aspectos positivos. Pues, Mm, ya nos quedamos sin ideas. Sí, es es que buena película, mejor versión que la otra, eso sí. estoy seguro que ese es la conclusión general que llega a la gente. Esto es mucho mejor que la versión de Joss Whedon. Y puedo Pero entender eso hasta cierto punto, pero el ritmo es tan enfadosamente lento para mí. Estaba tan aburrido en la primera hora de la película. yo No, también no sabía qué estaba viendo. es tan pesada, las escenas son tan alargadas. Toma una eternidad en lograr algo. Es una película que puedo decir que tiene mejor ritmo. No, no mejor ritmo, mejor ¿cómo se dice? Forma de desarrollo de los eventos, puede decirse. Puede decirse, pero toma una eternidad en llegar a eso. Es tan enfadoso. Y claro, me gustan algunas historias que se toman su tiempo para desarrollar a sus personajes, pero tantas escenas de aquí son innecesarias. Ya dijimos como la de Aquaman caminando en cámara lenta. ¿Eso qué? Pero Pero la verdad a mí no me gustó tanto la película porque muchos podrán decir, es que tú solamente estabas esperando que apestara porque a ti no te agrada Zack Snyder o algo así. Antes de ver la película habíamos hecho un video de top de nuestras películas favoritas de Zack Snyder. ujú, Y había visto por primera vez Gahul y vi otras películas que no había visto en mucho tiempo que me gustaron bastante. Que fue El Amanecer de los Muertos, 300, Watchmen. Hace mucho que no las veía tal cual. Y yo estaba con una actitud muy positiva, no les voy a mentir. Cuando había terminado de hacer ese video, lo había terminado de editar, ya estaba bastante optimista sobre la versión de Zack Snyder. Yo dije, ya quiero ver todas las cosas nuevas que él pensó que cortó de la película, porque había escuchado rumores de que la versión de Joss Whedon
70% de esa versión era muy diferente a lo que Zack Snyder había hecho. Pero no es cierto, la película es bastante similar. Hay algunas escenas que son la misma, pero diferente versión, pero sigue siendo, ¿cómo decirlo? Pasa lo mismo, pero es como una toma diferente de esa escena. Pero sigue siendo igual. Es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero más extendido y con más escenas alentadas. Y la música es algo enfadosa para mí cuando estaban poniendo Sí. esa... ah, Los cantos raros sí, y lo todo voy eso. a poner de seguro en algún clip o algo así. Es tan enfadosa esa música, la repite Zack Snyder a lo bestia, como que él pensaba que todo el mundo iba a adorar esa canción. Es muy enfadoso, la verdad a mí no me gustó en lo más mínimo. Pero, Pero hay un detalle y ya sabes a qué estamos yéndonos. a ver, dime. Tirando al final de la película, las cosas se pusieron raras. Oh, claro, y de hecho, se habrán dado cuenta si han visto nuestros videos anteriores que una de las cosas que siempre menciono sobre estas películas y que en lo personal a mí me encanta bastante es la actitud de Ben Affleck. Ujú. He hablado como en la versión de Joss Whedon él estaba tan enfadado con todo lo que estaba ocurriendo, él no podía importarle menos estas películas y era grandioso ver cómo un actor podría llegar a estar tan enfadado con este tipo de cosas que ni siquiera se molestaba en pretender que no era el caso. Ujú. De verdad. Y en esta película he visto comentarios que dicen que, oh, Ben Affleck está mucho mejor, él no está indiferente como la versión de Joss Whedon. Y dije, ok, pero ese no es el No, caso. No porque él esté como la versión de Joss Whedon, pero él está... en tres fases, Hay casi, varias casi. fases de Ben Affleck que vamos a hablar en un momento, pero Ben Affleck en esta película es como él en modo automático, sin ganas de decir o hacer nada. Ben Affleck es el actor que casi tiene menos tiempo en pantalla. Él casi no tiene diálogos, casi no tiene momentos, casi no tiene nada que decir. Y creo que eso se debe porque esta versión que vemos la filmaron inmediatamente después de Batman vs Superman. Hmm. Y en ese instante, Ben Affleck estaba bastante enfadado de que esa película no fuera mejor en cuanto a calidad, en cuanto Hmm. a cómo la recibió el público y todo eso. Él tenía grandes expectativas. Tú puedes notar en Batman vs Superman que a él le importaba mucho el personaje y le importaba dar el 100% de su actuación. Él es grandioso en esa película en cuanto a actuación. Lo que tú Ujú. pienses de esa versión de Batman, punto y aparte. Él actuando está dando muchas ganas en Batman vs Superman. Pero cuando esta película tuvo la recepción que ya conocemos todos y no fue tan bien, le fue pésimo en críticas en general. Ben Y Affleck la cara ya, de Ben Affleck era un reflejo de ello. Ben ¿Te Affleck ya no acuerdas? estaba interesado en realmente salir en estas películas y se nota. Aquí debió de haberle dicho a Zack Snyder, yo ya casi no quiero hacer esto, voy a decir algunos diálogos, pero después de esto yo ya acabé. Y Zack Snyder permitió eso, que Ben Affleck casi no tuviera diálogos Presente. o que no tuviera verdaderas intensidad en sus parlamentos. Él apenas está presente en esta película, lo cual es raro porque él es Batman. Tú esperarías que él tuviera diálogos bastante llenos de emoción, llenos de no sé, de intensidad, de lo que tú quieras. Se supone que es el líder y él casi no tiene presencia en la película. Y entonces terminaron de filmar estas escenas y ya al proyecto llegó Joss Whedon y él dijo, rayos, Batman es el protagonista casi casi, no tenemos nada de él, llamen a Ben Affleck. Y Ben Affleck debió de haber dicho, yo ya filmé lo mío, no estoy interesado, ya no quiero saber nada de esto. No, no, tienes que venir aquí, ocupamos más escenas tuyas, casi no haces nada en la película. En cuanto a él mismo estar presente, no en escenas de acción, sino él en tener momentos como personaje. Y Ben Affleck debió de haber dicho, ya no quiero saber de esto, ya estoy harto, ya no quiero. Ven, tienes que venir, si no te Hmm. vamos a demandar, estás en contrato. Hmm. Y Y entonces él por eso fue no a se la puede. mala a hacer las escenas nuevas de Joss Whedon y de ahí nació esa actitud que ya conocemos. No, esta es su mejor actitud. Casi, casi. Y entonces cuando se decidió lanzar la versión de Zack Snyder tal cual, Zack Snyder pidió nuevas escenas y para eso llamó de nuevo a Ben Affleck y él simplemente ya no podía más y se nota. Estas nuevas escenas después de
la trama principal, que para empezar están de más. No necesitamos este pequeño avance o pequeña escena de sueño sobre Injustice. No ocupamos Sí, nada de eso. exactamente lo que iba a decir. Parecía, de eso es lo que te iba a comentar. Literalmente, eso parecía la trama del juego Injustice. Y muchos se están emocionando por esa escena. Dicen, wow, esto es grandioso, esto es maravilloso. Ya quiero ver. Es una escena de sueño. Ujú. No tiene nada que ver con la trama de la película. Es relleno, es fanservice vacío. Y metieron a dos personajes que eran nomás como de, ok, ¿para qué los metes? Esta escena fue filmada hace unos cuantos meses, en cuanto relativo al lanzamiento de la película en sí. Ujú. Y por alguna razón, no sé qué habrá sido, Zack Snyder pensó que sería una buena idea volver a llamar a la actriz de Mera para que filmara nuevas escenas. Amber Heard. Sí. Y no queremos ir muy a fondo en cuanto a controversias, pero ella es una cretina. Sí. Para ponerlo de manera amable, es una verdadera cretina, trató pésimamente a Johnny Depp, hubo una enorme controversia de eso, los fans la odian, Ujú, mucho. Y están lo pidiendo más... a gritos que no vuelva para Aquaman 2. Sí, de hecho Literalmente, creo que no va a estar en Aquaman 2. no sabemos eso en este instante, así que no vamos a especular al respecto. Pero sabiendo eso, porque las escenas que ella ya había filmado, pues pasó antes de que se supieran esas controversias, ya total, eso qué puedes hacer. Pero después de eso, de que todo el público está protestando que ella siga en estas películas, ¿por qué la llamarías de nuevo a filmar nuevas escenas? Y lo peor, el contexto en que las dice, es como de, ¿no te muerdas la lengua al decir eso? Ah, sus Cuando vean la diálogos escena son lo la... entenderán. en serio, no, esa actriz ya no debería haber estado en estas escenas. Es Y, innecesario y tonto, y nadie está... y luego metieron a otro personaje, Oh, sí, el personaje más cool para Zack Snyder. el Tenemos al Bron. Guasón. Ahí está. ¿No les gusta? Disfrútelo, ahí lo tienen. En una secuencia de sueño de relleno. Pero ahí está. ¿Sabes? Es chistoso eso. Hay Ujú. personas que genuinamente defenderían a Jared Leto porque en Escuadrón Suicida supuestamente él tenía muchísimas escenas que no vimos porque las cortaron. Y hay muchas personas que lo defienden diciendo que debido a que cortaron sus momentos en esa película, pues no pudimos ver todo el potencial de ese personaje. Y es extraño que esas mismas personas que criticaron que cortaran escenas de él en Escuadrón Suicida estén celebrando que él tenga un pequeño cameo de 2 minutos en una secuencia de sueño relleno. Y luego En serio, soy el único que piensa que eso es raro. es raro y innecesario porque literalmente ese personaje literalmente ya quedó obsoleto. Tienes la versión Literalmente. de Joaquin Phoenix, incluso el actor de la serie de Gotham, yo no la vi mucho, pero tú sí, y me has dicho que ese actor fue grandioso como el Guasón ahí. Sí, se los voy a decir. Ese actor literalmente logró unir a todas las versiones del Guasón, las más reconocidas. No teníamos al de Heath Ledger, Jack Nicholson, Nicholson, inclusive el de las series animadas. Mark Por esa Hamill. actitud psicótica, tenía su actitud psicótica, tenías inclusive referencias a los cómics de él. Ujú. Y lo mejor es que no te decían que era ese personaje, porque Warner no les permitió usar ese personaje. Y aún así sabías que era él por la actitud, No, era por más la importante que actuación. ese personaje lo usara Jared Leto para su actuación memorable. Leto. Y en esta Ese, película muchos dicen, wow, Jared Leto es grandioso en esta escena. Y soy el único que está pensando que más parece que él está haciendo una imitación barata de Jim Carrey. casi, Me casi. recordó muchísimo a Jim Carrey. En serio, vean escenas de Jim Carrey como El Acertijo o algo así y vean a Jared Leto en esta escena y es casi idéntico, es bastante raro. Sí, no lo vería como. Pensaría en un guasón en el posapocalíptico, no lo vería tan así. Ujú. No sé, Pero también, honestamente. y algo que se nota bastante en estas escenas nuevas, es que Ben Affleck ya no puede. Sí, tiene cara de sáquenme de aquí, por favor, ya. He Por visto favor.
que han subido ese clip de ese diálogo de Batman y el Guasón y muchos están diciendo, Ben Affleck es bastante grandioso en esta escena, ojalá él siga como Batman. Y yo, puedes ver en su voz, él no está diciendo los diálogos con mucha intensidad, sobre todo para lo que está diciendo, él está al mínimo, él está exhausto, él ya no puede con estas películas. La máscara ayuda a que no se note tanto eso de que él ya no puede, pero después de esa escena vemos otra de él en la que habla con el detective marciano y ahí ya no puede disimular todo. Él ya no puede, puedes verlo, está extremadamente exhausto, triste, cansado. Ya Era no una puede escena con que esto. debería ser esperanzadora y todo lo contrario, tiene cara como de... La escena, como tú estás diciendo, es una escena de esperanza, una escena de llena de vida, llena de vamos a derrotar esta gran amenaza y yo los voy a ayudar. Y Ben Affleck tiene cara de por favor, ya terminen, ya digan corte, ya no puedo. Y los fans diciendo, ojalá Ben Affleck todavía siga. Ya, gente, Él no verdad. volverá, señores. de Él no verdad, volverá. ya Ben Affleck ya no puede. Sé que he dicho que él es grandioso en Liga de la Justicia de Joss Whedon y lo sigo diciendo porque él es muy gracioso ahí. Pero ver estas escenas ya Ben Affleck no puede. En serio, véanlo. Triste estoy, y llorando a decirte, yo voy. Triste estoy, y tú estarás esta noche llorando, estarás. Ok. En serio, Ben Affleck ya no puede más. Pero creo que eso es todo lo más importante que podemos hablar de la película. Como he dicho, no soy un gran fan, la verdad no me gustó casi nada. Como puedo decir que el Cyborg y Flash son aspectos positivos. Incluso si hay algunas cosas que no me gustaron de Cyborg, algunas escenas de él están un poco extrañas. Pero yo no entiendo esta recepción tan espléndida que ha tenido de que es una obra de arte, vale oro, esta es la mejor película, salva este universo, cuando realmente es solo una versión que sí, es un poco más coherente que la de Joss Whedon, pero está tan llena de excesos, tan lenta, tan... y con la misma trama es... No, a mí no me gusta mucho, pero entiendo por qué a algunas personas les está gustando más, pero no entiendo estas alabanzas tan exageradas que están haciendo varios reseñadores de que esta es una verdadera obra de arte, vale oro, es una gran película. Eso ya se me hace mucha exageración. Ujú. Es lo mismo, como te dije. ¿Qué cambia esto? ¿Qué cambia en el gran orden de las cosas? La película ya quedó obsoleta después. Tienes a la de Aquaman que ya te dije, luego sacaron la de Shazam, luego sacaron otras y esta película se quedó como de, ok, Sacaron el Guasón con otro actor, van a sacar Batman con otro actor. Warner Brothers DC no tienen la más mínima idea de qué hacer con estas películas. Es casi enfadoso, realmente. Cuando terminé de verla estaba como Ben Affleck al final de ya no quiero saber nada de esto. Estas películas son un desastre. No tienen todo idea de este qué hacer, no universo. pueden llevar una simple línea y seguirla. Tenemos que tener versiones extendidas, actores con otro, digo, personajes con otro actor al mismo tiempo de que está este otro. Es un enfado. Yo solamente quiero buenas historias. Todos queremos una buena historia y que al Me menos sea gustan coherente. mucho estos personajes. Me gustó bastante verlos en las series animadas de Bruce Timm. Creo que esas son... Hablando de esas series, en esas series eran mejor tratados los superhéroes. Demasiado. Literalmente eran mejor tratados. Pero otra cosa que quiero hablar ya para concluir es que en cuanto salió esta versión de Zack Snyder, todo el mundo se le ha ido encima a Joss Whedon. Que él es un cretino, que él arruinó esta obra de arte, que él no sabe hacer nada. Yo, para empezar, no soy un gran fan de Joss Whedon. No conozco todo, no he visto casi todos sus trabajos. La primera de Los Vengadores se me hace entretenida, no la considero una obra de arte ni nada así, pero es entretenida. No me gustó en lo más mínimo la era de Ultron. A mí no me gustó
Película No, casi ni a mí. nada, es bastante pésima. Y esta versión de Liga de la Justicia que él hizo me divierte por lo mala que es. Porque es bastante tonta, porque el argumento es tonto. Pero de que la gente esté diciendo de que él es un cretino, que él arruinó esta gran visión de Zack Snyder. Tienes que ponerte en el contexto de lo que estuvo pasando en ese entonces, de cómo Batman vs Superman fue mal recibida por las críticas y no recaudó tanto como esperaba Warner Brothers. Y era 100% Zack Snyder y el cretino de David S. Goyer. Pero ponte en su lugar. ¿Realmente sacarías una película que se siente más de lo mismo, bastante extendida, que realmente estaban reescribiendo el guión conforme lo estaban filmando día a día? Y por eso trajeron a Joss Whedon, para que él ayudara a centrarlos un poco. Y ya cuando Zack Snyder se fue, dijeron, hazlo de 2 horas, haz lo que sea más estilo Vengadores. Y con muy poco tiempo y con los actores en otros proyectos, Henry Cavill tenía un bigote, era un desastre. Batman engordó. Y se puso más enfadado. Realmente, puedes culpar muchas cosas de Joss Whedon, como los pésimos chistes y todo eso, pero él no arruinó una obra de arte, no creo. Él, En primer lugar, no era una obra de arte, no seamos tan así. sí, no somos tan exagerados, la verdad. Y claro, su película no es buena, ¿no? Y fastidió muchísimo a Cyborg, por eso el actor lo odia. Pero la verdad no voy a odiar a Joss Whedon, él estuvo ahora sí Tratando de... presionado para tratar de hacer algo que ni siquiera fue una idea suya. Esta ni siquiera era una película de él. Y como dije en aquella reseña anterior, ese cartel que vimos al inicio de la película que decía, lo intenté con el vagabundo, yo digo que era lo que decía Joss Whedon. No estuvo en esta versión, así que literalmente es algo que él puso. Lo intenté. Lo intentó. Y claro, su versión no es buena, no vamos a pretender que lo es, pero no vale la pena decir, oh Dios mío, Joss Whedon arruinó esta obra de arte, porque había gente, salieron entrevistas diciendo, Christopher Nolan le advirtió a Zack Snyder que no confiara en Joss Whedon, y por favor, no empiecen con tonterías. De una vez digan que el fantasma de Stanley Kubrick se le apareció a Zack Snyder para advertirle de el malvado y perverso Joss Whedon, por favor. Por Eso es favor. exagerar mucho, honestamente. Es bastante tonto. Y sé que muchas personas ya están diciendo que Joss Whedon es un cretino en la vida real. Eso es punto y aparte. Yo digo que no vale la pena decir que se pudra por su versión de Liga de la Justicia. Para empezar, al menos nos dio a Ben Affleck en esa versión y ya con eso es algo. Sí, sí. Como digo, es una lástima que DC no tenga la más mínima idea de qué quiere hacer y que no tenga gente con una visión que realmente le interese a estos personajes para mostrarlos de una manera que, como tiene que ser, de una manera clásica, heroica, divertida, en lugar de que, tenemos a la Mujer Maravilla explotando terroristas y quiero ser como tú cuando crezcas. Ay, Dios mío. Si quieren ver una versión mejor, inclusive más madura, y que no te trate a la audiencia como tontos, ahí tienen, como dije, las series de Bruce Timm. Siguen siendo para mí mis versiones favoritas de esos personajes. Sí, Tratan exactamente. con respeto al público y, aun si entre comillas son series para niños, tratan a su público como si fueran adultos y por eso han envejecido también. Ujú. Y créeme, estas películas no van a envejecer tan bien. No, ahorita todo el mundo la está alabando, pero poco a poco se van a dar cuenta de que tiene muchos defectos y que la verdad, eso de que la trama de la versión de Snyder es tan diferente a la de Joss Whedon y pues no lo es. Ya vimos, el orden de los factores no altera el producto. Sí, porque no había, como dijimos, no es como que Joss Whedon iba a inventarse una trama de la nada, tenía muy poco tiempo y no es como que la trama tal cual fuera la gran cosa. Pero en fin. En fin, eso es todo lo que podemos decir. Estamos como Ben Affleck en la última escena de esta película. Ya queremos que ya no sigan con estas cosas porque sé que todos están muy emocionados de que esta película, he visto comentarios de gente que dice, esta película dura 4 horas, pero como quisiera que durara aún más, me encantó tanto. Y yo ya no podía con las primeras 2 horas, no puedo imaginarme que dure más. Tendría que tener una jarra de café para ver eso. Yo sé que nuestra opinión no le va a gustar a muchos porque todos quieren escuchar solo cosas positivas porque eso es lo único que están diciendo, pero yo quiero dar mi opinión honesta sobre las cosas. La verdad, yo
vi la película con expectativas muy positivas porque vimos esas otras películas de Zack Snyder que eran muy buenas y dije, ¿cómo quiero volver a ver a ese Zack Snyder que podía hacer una película muy buena? Y aquí tenemos todos los excesos que él ha tenido desde Sucker Punch y nada de creatividad, creo yo. No sé qué opinas tú. Lo que mismo. Veía cosas de 300, veía cosas de Soccer Punch, veía sobre todo Soccer Punch. Sobre todo Sucker Punch. Esto es como ver Sucker Punch 4 veces. Uy, No pero, tanto en tiempo, sino en cómo se siente. Es tan pesada esta película en muchas ocasiones. pero es como de, ok, como dijiste, es mejor que Whedon, pero honestamente este universo no me atrae. No, como La lo están verdad, presentando, es un sé que caos. muchos quieren. Sé que a muchas personas les encantan los personajes de DC y quieren que las películas sean muy exitosas porque les encantan mucho estos grandes héroes. Pero yo quiero que hagan muy buenas películas que en verdad representen lo mejor de estos personajes. No simplemente conformarse con cualquier cosa solo porque, tenía esta escena de acción genial. Y claro, hay cosas buenas en esta película, pero están enterradas entre horas de excesos, de cámara lenta, malos diálogos en varios momentos, canciones muy enfadosas y repetitivas. Quiero una buena película que no esté llena de excesos. Quiero simplemente una historia de estos personajes que les haga justicia y sean divertidas. Eso mismo digo yo. Y, en fin, yo creo que ya eso es todo lo que tenemos que decir. La verdad, si a ti te encantó mucho Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, no hay ningún problema con eso. Ujú. Yo, en lo personal, no me gustó mucho. No disfruté verla. Se me hizo una película con un ritmo muy malo. Pero si a ti te encantó de principio a fin y estás muy emocionado y fue todo lo que tú querías, perfecto. Ujú. Mejor para ti, disfrutaste de esta película de una manera que tú querías. Ujú. Como digo, yo no, no me gustó esta película casi nada. Mm. Y eso es lo único que puedo decir al respecto. Ay, Ojalá, sí, ojalá hagan buenas películas de estos personajes. Es lo único que Ojalá. quisiera ver. En fin. En fin, pues muchas gracias por acompañarme en esta serie de videos de este universo. No esperaba que fuera algo tan extenso, pero estuvo entretenido, creo yo. Ujú. Exacto, lo mismo, fino. Ahorita ya estoy como decías, como Ben Affleck. Ya es suficiente. No, ya no están diciendo que Ben Affleck sigue siendo Batman. Véanlo. De verdad quieren pedirle que siga siendo Batman. Ya, déjenlo que haga otra película, que se aleje de estas cosas. Él ya tuvo suficiente. Yo solamente voy a ver sus escenas de la versión de Joss Whedon y con eso tengo. Ujú. En fin, eso es todo lo que teníamos que decir por el momento. Esperemos que les haya gustado y nos vemos de vuelta en el siguiente video. Muchas gracias. Bye.